Bien, a continuación vamos a realizar un análisis de derivabilidad lateral, en definitiva de derivada y de ecuación de recta tangente, ¿sí? Para ello, en la gráfica que tenemos en la figura, vamos a analizar en la abscisa x igual a 1 la derivada por izquierda. Entonces, cuando nos acercamos a la gráfica por izquierda vemos que no está definida la función. Entonces, obviamente, la derivada por izquierda decimos que no existe. La derivada por derecha, cuando venimos a analizarla en el punto, en la abscisa x igual a 1, vemos que la función no está definida en ese punto. Entonces, seguramente no va a ser continua, no hay manera de que sea continua por derecha, entonces mucho menos va a ser derivable. Recordemos que una de las condiciones, una condición necesaria para que sea derivable es que sea continua. Si la función no está definida, no es continua y por lo tanto no va a ser derivable. Estamos seguros. No es derivable, entonces por derecha. Por supuesto, entonces no va a existir la derivada bilateral y tampoco va a tener recta tangente, porque si no está definida, no tiene recta tangente. Para la abscisa x igual a 2, vemos, analizaremos la derivada por izquierda en x igual a 2. Si nosotros pensamos en este punto de interés y tratamos de trazar puntos sobre la gráfica para marcar rectas secantes, vemos que todas ellas coinciden con este tramo de la gráfica. Entonces lo que vemos es que va a existir una recta tangente por izquierda, ¿sí? Entonces la derivada en este caso por izquierda, la pendiente de esa semirrecta tangente, va a ser 0, porque es una recta horizontal, una semirrecta horizontal. Por derecha, en x igual a 2, con un análisis similar, trazando puntos sobre la rama de la derecha de la gráfica y semirrectas secantes, vemos que en el límite esas semirrectas secantes se transforman en tangente de pendiente también 0, o sea que la derivada por derecha también vale 0. Como las dos derivadas laterales coinciden, decimos que la derivada existe, el valor de la derivada es 0, y entonces la ecuación de la recta tangente en el punto S va a ser I igual a 3, porque es una recta horizontal, ¿sí?, que pasa por el punto de ordenada igual a 3, ¿sí?, que la coordenada del punto en la gráfica es 2, 3. En la abscisa 3, vamos a ver qué pasa. En la abscisa 3 la función es continua, pero si nosotros, parándonos en ese punto, tratamos de trazar semirrectas secantes acercándonos por la izquierda, lo que vamos a ver es que esas semirrectas tienden a la posición vertical. Entonces, como límite, el límite de ese cociente incremental con h tendiendo a 0 por izquierda va a tender a menos infinito. Como no es un valor finito, decimos que la derivada por izquierda no existe, porque para que sea derivable tiene que existir ese límite, es decir, ser un valor finito. Por derecha tenemos una situación similar, ¿sí? Si nosotros en la gráfica de la derecha trazamos puntos que se vayan acercando al punto de interés, al punto de estudio, lo que vamos a ver es que las semirrectas van a tender a ponerse en posición vertical, con lo cual el límite va a valer menos infinito también. Entonces también decimos que por derecha no existe la derivada. Entonces, como consecuencia de estas dos inexistencias de derivadas laterales, decimos que no va a existir la derivada bilateral. Sin embargo, podemos ver que aquí existe una recta tangente vertical. Entonces, como la recta tangente es vertical, la ecuación que va a tener es x igual a 3, que es el valor de la abscisa
del punto en estudio. ¿Qué pasa para x igual a 4? Bueno, lo hacemos rápidamente. Para x igual a 4 podemos ver que la derivada por izquierda tiende a ponerse horizontal la semirrecta tangente, entonces la derivada por izquierda va a valer 0. La derivada por derecha, si lo vemos que coincide con este tramo, este segmento, que tiene pendiente 2, es decir, mueve 1 a la derecha, sube 2, entonces la derivada por derecha tiene valor 2. La derivada bilateral no va a existir. ¿Por qué? Porque vemos que a derecha y a izquierda tiene distintos valores, la pendiente de la semirrecta tangente. Entonces no existe, no es derivable porque tiene un pico. Entonces, bueno, evidentemente en este caso no va a existir recta tangente. Para x igual a 5 vemos que la función no es continua, porque te presenta un salto. Entonces, si no es continua, ya sabemos que no es derivable. No es derivable por izquierda, no es derivable por derecha. Por supuesto, no va a existir la derivada bilateral y tampoco va a existir recta tangente en ese punto, ¿no? En x igual a 5. En x igual a 7, por izquierda, vemos que la función es discontinua. Si me acerco por izquierda, el valor de la función en el punto, la función está definida en el punto, vale 2. El límite por izquierda para x teniendo a 7 vale 1. Pero, ¿qué sucede? Existe el valor de la función y existe el límite, pero no coinciden. Entonces vemos que la función no es continua por izquierda en 7. Entonces, como no es continua, no puede ser derivable. ¿Qué sucede por derecha? Por derecha vemos el valor de la función en 7 vale 2. El límite para x tendiendo a 7 por derecha también vale 2. Vemos que si nos acercamos por la rama de la derecha, cuando x se acerca a 7, el valor de la función se acerca a 2. Entonces, evidentemente, el límite existe y vale 2. Como el valor del límite coincide con el valor de la función en el punto, es continua por derecha en 7. Entonces, posiblemente sea derivable y veremos que lo es porque si trazamos con estos puntos en la rama semirrectas que en principio son secantes pero que en el límite tienden a ser tangentes, sí, vemos que coinciden todas ellas con la rama, con este segmento de la gráfica. Entonces vemos que la derivada por derecha existe y su valor es la pendiente de este segmento que al desplazar 1 a la derecha sube 1, entonces su pendiente será 1, ¿sí? Entonces, bueno, la derivada bilateral no existe porque no coinciden, de un lado no existe y del otro existe, pero no coinciden, entonces la derivada bilateral no existe y no tiene recta tangente, porque no es continua, por supuesto. Para x igual a 8, vemos qué pasa. En x igual a 8 vemos que la función es continua. Para x teniendo 8 por izquierda, vemos que la pendiente de la semirrecta tangente para x teniendo 8 por izquierda es la que vimos recién, tiene pendiente 1, entonces la derivada por izquierda para x teniendo a 8 vale 1. La derivada por derecha, nos acercamos por esta rama, vemos que si trazamos puntos en la gráfica que se vayan acercando al valor en x igual a 8, las semirrectas que trazamos efectivamente son tangentes a la gráfica y el valor de la pendiente en este caso vemos que este segmento cuando muevo 2 baja a 1, entonces la pendiente es menos 1/2. Si bien existen las derivadas laterales, la derivada bilateral no existe porque esos dos valores son distintos, entonces la derivada bilateral no existe, por supuesto no va a tener recta tangente porque presenta un pico de los más claros, ¿no? Para x igual a 10 vamos a ver qué pasa. En x igual a 10 vamos a la gráfica, vemos que la función está definida por izquierda. Cuando nos acercamos a 10 por izquierda la función está definida y todas las semirrectas que podemos trazar
coinciden con el segmento, entonces va a haber una derivada por izquierda y su valor va a ser la pendiente de este segmento que dijimos mueve 2 baja 1, la pendiente va a ser menos un medio. Por derecha vemos que la función no está definida por derecha, entonces no va a existir derivada por derecha en 10, no va a existir esta otra porque estas dos son distintas, y tampoco va a existir recta tangente porque no existe la derivada y bueno, en este caso no está definida a la derecha de 10. Entonces este es el tipo de análisis que nos permite hacer las derivadas laterales en una gráfica de este tipo, siempre teniendo presente que la condición fundamental para la derivabilidad es la continuidad en principio, no garantiza la continuidad que sea derivable, pero sí es una condición necesaria. Para que sea derivable es una condición necesaria que sea continua.